podcast sobre juegos de rol, juegos de mesa y diseño de juegos de tablero, donde encontrarás consejos, respuestas a tus dudas y camaradas con los que compartir una gran afición. Esto es Instrucciones para matar a un dragón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a su sexto episodio del podcast Instrucciones para matar a un dragón. Me da muchísimo gusto estar de nuevo con mis colegas acá en la mesa. Hola, Muerte. Hola Max, mucho gusto de nuevo acá en el podcast y un tema interesante el de hoy, ¿no? Un tema interesante y difícil. Hoy vamos a hablar sobre la interpretación en el juego de rol, que es lo que distingue a este juego de pues prácticamente todos los demás juegos de mesa que conocemos. Saludos, Neil, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas. Gracias por invitarme de nuevo. Y sí, bueno, ya daremos algunos consejos y algunos mecanismos que podemos utilizar en la mesa y en otro tipo de juegos también, que nos servirán para desarrollarnos, ¿no? Y hacer que el entorno sea más ameno y la experiencia sea mucho más gratificante. El tema de la interpretación es un tema particularmente complejo porque no hay manera de decir que se haga bien o que se haga mal. Cada quien tiene la manera de interpretarlo. Entonces, en ese sentido, lo que digamos acá, mucho menos que los demás, no es un estricto de tienes que hacerlo así, sino de cómo lo hacemos, pues a nosotros nos resulta muy divertido. Entonces, si lo quieres tomar para ejecutarlo después, adelante, quizá te pueda servir también. Sobre todo porque en los libros, por ejemplo, los otros capítulos, los otros episodios, hemos desglosado un poco lo que dicen los libros y explicado de una manera más sencilla, pero sobre esto no viene mucha información, justamente porque es una cosa más abierta. Comenzaremos entonces por decir que el juego de rol, pues como ya conversamos, es un juego de mesa en el que además vamos construyendo una historia de manera colectiva. Para construir esa historia colectiva, uno de los jugadores la hace de narrador, representa el mundo, lo que hay dentro de él, va contando las cosas que ocurren, las describe, conversa las situaciones, mientras que los demás jugadores y jugadoras representan a solo un personaje. Ellos van a jugar solo su personaje, sus acciones en el mundo y cómo resolver los problemas que el narrador les presenta. Lo primero es que cuando uno se sienta a una mesa y está con personas, pues incluso de confianza, interpretar es difícil, ¿no? Se siente un poco raro las primeras ocasiones porque uno no sabe bien por dónde entrarle. Lo que sugieren en la gente de Wizard of the Coast y en otros juegos de rol también, por ejemplo en Vampiro o en Call of Cthulhu, lo que sugieren es que las primeras ocasiones, si no sientes mucha comodidad de decir, bien, pues Rantur, el enano, tomo mi hacha y entonces le pego al guerrero y le digo, maldito, te voy a vencer por haber matado a mis hermanos, ¿no? Si no te sientes con la confianza de hacer eso en las primeras ocasiones, es muy válido narrarlo en tercera persona y decir, el soldado toma su hacha, se acerca al personaje y lo amenaza de muerte por haber asesinado a sus familiares. Por supuesto, son dos estilos de juego distintos, son dos formas de acercarse a la narración diferentes y siempre interpretar en primera persona le va a dar mucho más jugo y mucho más sabor a la mesa, solo que pues si de veras eres una persona que te dé pena o que en las situaciones sociales no te sientas con tanta comodidad, inicia por la otra parte. Las primeras sesiones, tu grupo te dará la confianza de irte adentrando a su manera de narrar las cosas y verás que esto va avanzando. ¿Qué fue lo que ustedes vieron? ¿Cómo contarían su experiencia al respecto? Muerte, podemos iniciar contigo. Vale, recuerdo que la primera vez que me senté en una mesa de rol estaba un poco nerviosa porque no soy una persona extrovertida. Me costaba trabajo entender qué era lo que me estaban pidiendo que hiciera al interpretar un personaje, ¿no? Interpretar un personaje pues involucra no solamente la parte imaginativa, sino también la parte, un poco de inteligencia emocional, ¿no? Finalmente, cuando te desdoblas en un personaje,
pues estás jugando a ser otro. Y el rol te exige un poco que lleves pues tus habilidades de imaginación y tus habilidades de expresión al máximo. Si estás convencida de que quieres jugar rol, necesitas estar consciente de que vas a tener que hablar con más personas, de que vas a tener que fingir ser un personaje, que vas a tener que quizá narrar algunas escenas con las que no estarías completamente de acuerdo en tu vida diaria. De pronto quizá narrar que golpeas a alguien, narrar que asesinas a alguien, son cosas con las que no estarías de acuerdo en tu día a día y que podrían volverse un poco incómodas en el momento de juego, ¿no? Entonces hay que tener en claro que estamos dentro de un espacio de ficción, ¿no? De que quien está interpretando no eres tú, es tu personaje. Recuerdo que en mis primeras sesiones básicamente me dedicaba a decir monosílabos y a tirar dados. Así empecé jugando rol. De hecho, mi personaje se llamaba No, o lo apodaron No, porque era básicamente lo que decía, no, sí, y tirar un dado. Afortunadamente era una mesa que estaba abierta a recibir eso y era una mesa que estaba dispuesta a apoyarme en el desarrollo del personaje y de habilidades de interacción, ¿no? Dentro del mundo del rol. Mi segundo personaje fue una maga, otra maga, y comencé a hablar un poco más, comencé a sentirme más cómoda con la interpretación de ese personaje, aunque seguía teniendo estos rasgos de estar enmascarada, de estar un poco alejada de la partida, de tomar acciones por separado. Y fue por fin ya hasta mi tercer personaje que decidí probar otra cosa, que fue hacer un personaje agresivo, ¿no? Totalmente alejado de lo que sería yo personalidad en mi día a día. Y era un personaje que contestaba de malas, era un personaje, era un ranger, ¿no? Como decíamos en la sesión pasada, pues era un personaje molesto, era un personaje agresivo, y eso me permitió probar otras habilidades. Me quitó un poco de pena, me dio confianza de estar interpretando esa otra persona que nunca sería, ¿no? Pero que por ser esa persona que no sería, me daba total libertad de acción, ¿no? Desligarme completamente de la moralidad de ese personaje y decir, vale, esto es un juego, esto es ficción y está bien, ¿no? Pero vaya que me tomó tiempo adaptarme al rol. Pues yo creo que parte de la belleza del juego es eso, ¿no? Tener la libertad entre gente de confianza de desarrollar alguna faceta, no de desarrollar, más bien primero de explorar y de conocer y de descubrir una faceta que no somos nosotros mismos y que no significa que por hacerlo en el mundo de la ficción o jugarlo lo seríamos en la vida real, pero explorarlo vaya que viene bastante bien. Neil, tus primeras impresiones, algo que nos quieras contar sobre esta introducción a cómo inmiscuirse con la interpretación. Sí, bueno, a ver, yo a diferencia de Moarte, tuve un principio en el rol bastante estropeado. La primer mesa en la que yo participé, o sea, cuando yo conocí el rol, tuve la mala suerte de caer en una mesa extremadamente avanzada y muy bien compenetrada entre ellos y que desgraciadamente no había espacio para aprendices, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a jugar, estaba súper nervioso, tenía mucha vergüenza, utilizaba solo monosílabos y todo lo que hacía aparentemente estaba mal. Por varias razones. Evidentemente, no solo a nivel interpretativo, sino mecánico, yo no entendía el juego. Yo quería que mi personaje hiciese cosas que hacen los héroes de las películas y pues no podía. Cada vez que tenía una idea, el máster me decía, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes.
Y entonces yo me frustraba mucho y bueno, al final fue una experiencia terrible. Y dejé esa mesa. Yo creo que habré tenido unas 4 o 5 o tal vez hasta 6 sesiones, ¿no? Y abandoné. Y en esa mesa no aprendí nada, pero nada, nada. Entonces, en la segunda mesa, precisamente una mesa que se inició con personas que tenían la tarea de enseñar a nuevos jugadores, ¿no? Fue cuando empecé a aprender de verdad. Esto fue en aquella época del Dungeon segunda edición y con gente que ya llevaba años jugando y que por fin habían como que retomado el contacto y volvían a empezar a jugar una nueva aventura, pues yo caí ahí y me empezaron a enseñar poco a poco. Y ellos me empezaron a decir que, que interpretara un poco, ¿de acuerdo? Pero nunca me sentía satisfecho, no porque no tuviese confianza, sino porque era una mesa amalgama. No era una mesa que debía funcionar realmente como proyecto de aventura, sino simplemente era una mesa diseñada para hacer reunión de amigos, enseñar a nuevos jugadores un poquito lo que es el rol y da igual, ¿no? En realidad no íbamos a ir a derrotar a ningún gran señor oscuro ni íbamos a salvar el mundo. Por lo tanto, pues era una mesa carente de motivación, aunque me permitió tener los primeros indicios de la enseñanza, ¿no? Pude ver a varias personas que llevaban varios años jugando cómo interpretaban sus papeles y tuve los primeros pasos, ¿no? Pero al fin y al cabo nadie me ayudó a explorar de verdad cómo debería ser mi interpretación. Entonces, harto de esta mesa sin motivación y sumamente hambriento por el deseo de experimentar el rol, me compré un libro. Me compré mi primer libro, acababa de salir la tercera edición de Dungeons, y me compré lleno de ilusión el primer libro de la tercera edición de Dungeons, y lo que hice fue, sin leerlo siquiera, llamar a un par de amigos y empezamos a jugar. No sabíamos ni las reglas. Y te lo juro, Max, tú estuviste en esa mesa. No hay partidas que yo recuerde con más cariño que en las que teníamos un clérigo con los dominios de destrucción y viaje, que podíamos estar tirando terremotos y teletransportación al mismo tiempo. Y Con las reglas que más dan, ¿no? Qué exacto, es divertido. que ahí voy, ahí voy. Tirábamos terremoto y teletransportación con Quicken Spells sin siquiera saber cómo funcionaba la mecánica. No importa. En esa mesa aprendimos a jugar rol. Porque más allá de la mecánica, lo importante era interpretar, era interactuar con el mundo, crear el sueño, alimentar la ilusión, ¿no? Entonces, mi primer consejo para todos los jugadores de rol es: agarra tu hoja, hazla trocitos y tírala a la basura y ponte a jugar. Da igual lo que digan tus números o lo que sean las capacidades de tu personaje. Es un consejo tanto para jugadores como para masters. Los jugadores nuevos no van ahí a tirar dados ni van ahí a averiguar mecánicas, van ahí a interpretar un personaje. Y si esa interpretación se ve constantemente bloqueada, lo único que consigues es inseguridad. Cuando el peso del juego está más en lo que diga el dado y en la mecánica, la interpretación pasa a un segundo plano y entonces te comes al player. Eso debe ser completamente al revés. En muchas partidas posteriores, cada vez que entra un jugador nuevo, tengo normalmente mis jugadores con más experiencia y los jugadores nuevos, y obviamente a los de más experiencia les exijo mecánicamente lo mejor que se pueda, ¿no? Porque ellos buscan ese reto. Pero a los jugadores nuevos siempre les digo: olvídate de tu hoja, olvídate que estás jugando con ellos. Tú dime qué hace tu personaje. ¿Qué te imaginas que está haciendo tu personaje? Y entonces me dicen: bueno, es que mi personaje me gustaría que se acercase a ese lugar y arrojase la espada y que con la espada se le clavara en la pierna y entonces no pudiese correr tan rápido. Mecánicamente esto en rol es posible, pero requiere una serie de habilidades, tal vez nivel, una tirada buena, cosas muy complicadas para un jugador nuevo. Y si tú a un jugador nuevo le dices: no puedes, ya, te lo cargaste, ¿no? Entonces lo que hago es: vale, tira el dado de 20 y simplifico la mayor cantidad de mecánicas que pueda en una mecánica sencilla que él pueda entender, como una tirada de fuerza, y si sale bien, lo logra. Y si no sale bien, no lo logra. ¿Pero qué significa? Él entiende que lo que está haciendo es posible, pero que no es certero. Algunas veces le saldrá y otras veces no le saldrá, pero ya siente que su interactividad significa algo. Y entonces, cuando logro hacer que el player pase este primer paso, ahora lo que le digo es: de acuerdo, ahora interprétalo en primera persona. ¿Y cómo hago eso, Master? Muy fácil. ¿Ves a la persona que tienes al lado? Bueno, él es tu compañero. Dile lo que vas a hacer para que él pueda reaccionar. Y entonces como que se van soltando, ¿no? Poco a poco, poco a poco, poco a poco.
Y bueno, yo de esta manera es como empecé a divertirme en el rol. Y cuando quieres avanzar más allá, lo primero que te digo es léete el libro que estés jugando, porque entre más domines el sistema, más seguridad tendrás y más sabrás qué puedes hacer. Vale, lo primero que yo diría en respuesta a eso es, búscate una mesa con confianza, con gente de confianza. Pueden ser tu familia, tus amigos, si es que ellos te dan confianza, si no te la dan, o gente que encuentres en alguna comunidad, pero de preferencia que sea gente amable, que sea con la que se pueda conversar, que sea gente que esté preocupada por los otros. Y bueno, eso solo se descubre a prueba y error. No te desanimes, quizá la primera experiencia no sea la mejor, pero la segunda sea, ya tengas un poco más de certeza sobre qué estás buscando, porque también hay gente que está buscando más la jugada de tirar dados en vez de interpretar y eso, como que cada mesa se ajusta a tus necesidades, velo buscando. En mi caso, mi primer mesa fue una extraordinaria experiencia, fue todo lo que platicó Neil. ¿A quién le importan las reglas? Los libros solo estaban en inglés y no sabíamos nada de inglés, entonces no solo no sabíamos las reglas, sino que sabíamos mal las reglas y fue súper divertido. Fue un mundo de confusiones y un mundo de tonterías que nos llevaron a contar extraordinarias historias. Eso se puede cuando tienes gente de confianza, gente que se preocupa por ti, por tu bienestar, por tu diversión y tú de vuelta. Cuando tú te preocupas por alguien y esa persona se preocupa por ti, por su bienestar y respetan su tiempo, la verdad es que las cosas salen muy bien. Entonces, primer consejo, búscate una mesa que te genere confianza y que se adapte a tus necesidades. Moarte, si tuvieras la oportunidad de volver a repetir esa primera mesa, ¿qué pregunta que no sabías que tenías que hacer en ese momento, pero que ahora ya lo sabes? ¿Qué preguntarías? Todas las mesas a las que me he unido han resultado ser mesas con jugadores que tienen mucha experiencia, ¿no? Llevan más de 10 años jugando. Claro, he hecho después mesas que yo he iniciado con gente que quiere aprender a jugar, pero las primeras mesas siempre era gente que tenía mucha experiencia. Y esa gente parecía tener muy claras las acciones que un personaje podía tener. No me refiero a las acciones según las reglas del libro, que para ese entonces daba igual porque tampoco me sabía las reglas, ¿no? Me invitaron a jugar, pero nunca había leído nada sobre las reglas. Las aprendí en la marcha y luego hasta después, cuando quise empezar a masterear, pues tuve que meterme ahora sí a leer los libros. Pero mi gran problema era, ¿vale? ¿Y cómo saben lo que pueden hacer? No me refiero de nuevo mecánicamente, sino interpretativamente. Entonces, íbamos en una campaña, entrábamos a un dungeon, y yo tenía un personaje, era una maga, y me decían, vale, pues, ¿cuál es tu siguiente acción? Y yo decía, bueno, ¿y cómo voy a saberlo? Era como, vale, estoy entrando a un dungeon, me dicen que es probable que haya trampas, me dicen que es probable que encuentre enemigos en mi paso, pero y luego, o sea, ¿cómo juego, no? ¿Cómo juego? ¿Ah? Claro, después, viendo lo que hacían los demás, pude ir copiando las acciones, ¿no? Vale, voy con sigilo, me detengo, investigo una puerta, tiro detectar magia, observo, pero había un sinfín de momentos, de escenas en las que me exigían a mí imaginar lo que haría mi personaje. Después de preguntar varias veces, me di cuenta de que de lo que estaba preguntando no tenía una respuesta única. A mí me funcionó pensar el rol en términos de una película, de pensar en todas las películas que había visto, en todos los libros que había visto, y volcar eso en mi personaje. ¿No? Vale, si me están diciendo que estoy entrando en una cueva, pues ¿qué haría una persona que entra a una cueva? Prender una antorcha, ver que no te tropieces con una roca, ver que no haya un oso esperándote al fondo, pero tenía que recurrir a todo el bagaje de ficción que había visto en películas o leído en historias, pero me costaba mucho trabajo
pensar en el momento, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿No? Jamás he estado en una cueva, jamás he estado en una negociación con el gobernador de un pueblo. Y claro, las demás personas que tenían más experiencia parecían ya metidas en esos roles que estaban interpretando y podían hacer grandes alegatos de justicia y de libertad y de dioses y todo este mundo que se va construyendo en el rol, pero mi personaje apenas podía como imaginarse lo básico para sobrevivir en una aventura. No estaba acostumbrada a los discursos, no estaba acostumbrada a pensar en estrategias, por ejemplo, ¿no? En esos primeros momentos me detenía a escuchar qué tenían que decir las demás personas. Vale, ¿no? Vamos a entrar con sigilo y vamos a intentar no ser descubiertos y luego mandamos a alguien a que investigue y luego cuando sepamos cuántos enemigos hay adentro, ahora sí trazamos una acción y todas a las armas. Vale, ¿qué puedo hacer yo en esa acción grupal? ¿No? Pero dejaba que fuera otra persona la que hiciera la estrategia. Ya después, conforme fui aprendiendo las reglas, conforme fui viendo qué acciones podía tomar, empezaron a surgir mis propias ideas. Pero también fue un camino de aprendizaje largo, ¿no? De poder responder a la acción que se requería en ese momento. Eso que cuentas es mucha experiencia acumulada, que además es difícil adquirir porque a lo largo del tiempo, digamos, no solo en el tiempo real de la existencia, sino que también toma mucho tiempo dentro del juego, ¿no? Hay que jugar muchas veces, muchas sesiones para ir adquiriendo todo ese bagaje que ahora has descrito. Neil, si tú estuvieras en esa primera mesa de muerte, ¿cómo le contestarías esa pregunta que tiene para ella y para los nuevos jugadores que tienen a un grupo que les dice cuál es tu siguiente acción? O sea, están en un camino previo a la experiencia y no han llegado a todo ese paseo por el que nos llegó muerte. ¿Cómo los llevarías tú? ¿Cómo los anclarías a la experiencia de la interpretación? Gracias, Max. En realidad ya lo he dicho antes, pero voy a explicarlo más ampliamente, porque esto me ha pasado ya varias veces, ¿no? Entonces, lo primero que hago es decirles, olvídate de tu hoja, ¿vale? Olvídate de tu personaje, olvídate de tus los compañeros y demás jugadores. Imagínate que tú, no tu personaje, imagínate que tú estás en esa situación. Si tú estuvieras en esa situación y fueses omnipotente dentro de lo lógico, o sea, pudieses tomar la infinidad de acciones y que todas ellas fuesen exitosas, ¿cuál crees cuál crees de todas esas acciones, cuál crees que sería la mejor, ¿no? Entonces lo que hago es quitarles el peso de tener que tomar la decisión correcta y simplemente darles el abanico abierto de tomar una decisión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los jugadores nuevos se meten en un papel que no conocen, con habilidades que no entienden y con jugadores que les dan 3 vueltas, es mucha presión. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitarles presión a los jugadores nuevos, ¿no? Y decirles que se imaginan cualquier idea que para los jugadores expertos puede ser una mala idea, ¿no? Pero no podemos evaluar de la misma manera los expertos y los nuevos. Entonces, la primera idea es, dame cualquier opción como jugador. ¿Qué se te ocurre? Y he tenido respuestas súper positivas, ¿no? Jugadores que empiezan a entender, inmediatamente agarran el hilo. Ah, pues mira, si voy a entrar a una cueva y está oscura, agarro un montón de maderas, me rompo la ropa, la amarro en la madera y les prendo fuego. Y hago una antorcha. Y perfecto, perfecto, perfecto. Has hecho una antorcha y ya está. Si fueses un jugador experto, te diría que no, porque las antorchas no son madera con tela, necesitan brea y están preparadas, ¿me entiendes? Entonces, a un jugador experto le pones trabas por una idea tan básica, pero un jugador nuevo, eso es lo que estás buscando. Cualquier idea que les permita destapar el continuar la aventura. Una vez les digo, bueno, ya tienes luz, ya ves, pero no es suficiente, las piedras son escarpadas, el camino es difícil, no alcanzas a ver en la profundidad. Vale, pues me muevo con cuidado, intento no tocar el suelo y de repente me empiezan a preguntar, ¿hay charcos en el suelo? Y yo como máster digo, no tengo idea, no lo había pensado. ¿Sabes qué? Sí, hay algunos charcos en el suelo. Pues voy con cuidado para no pisar los charcos y no hacer ruido. Ah, perfecto, tira sigilo. Y entonces, de sus propias ideas, les vas armando
poco a poco el juego y al mismo tiempo los vas impulsando a que ellos arranquen. Y de un momento a otro pillan el hilo súper bien. Ahora, he tenido jugadores que simplemente no se desbloquean. No lo consigo de ninguna manera y lo único que hay que tener es paciencia, darles la libertad de ser monosílabos y cuando les toque interpretar, si quieren interpretar, que interpreten y si no, lo que haces es pues saltar a la siguiente escena para no estancarte, no generarles más presión. Lo que ocurre es que o acaban pillando el ritmo tarde o temprano o acaban dejando el rol, ¿no? Porque bueno, también no es para todo el mundo el, digamos, jugar de forma más regular. Pero sí, yo creo que el primer paso es ese, ¿no? Darle la libertad al jugador nuevo de hacer lo que crea que es probable y darle la posibilidad de que lo consiga, quitándole esa posibilidad a los jugadores expertos para que ellos sí que se esfuercen y lo hagan. Y que las ideas de jugadores nuevos y expertos no se pisen, o sea, no se pongan una encima de la otra, sino que hay que conseguir compenetrarlas. Esa técnica a mí me gusta también, me interesa mucho. Casi siempre las primeras veces que alguien entra al juego de rol, a la idea de la interpretación, la mayoría, el 90 y pico de veces que me ha tocado a mí ver jugadores nuevos, es una manifestación exagerada de lo que ellos piensan y sienten porque aún no estamos en el desarrollo de otras cosas que no somos, ¿no? Estamos como en la exageración de esas cosas que sí somos. Entonces lo primero que yo diría es eso, piensa qué harías tú en esa misma situación si tus habilidades mentales, sociales y físicas estuvieran bastante más expandidas de la que están ahora, ¿no? ¿Cómo te enfrentarías tú a ese problema? ¿Cómo te enfrentarías tú a ese mal? Si casi todo lo que hagas tuviera éxito, ¿cómo te gustaría resolverlo? Después, en un segundo paso, hay una técnica que a mí me gusta también y tu segundo o tercer personaje, la segunda o tercera vez que juegues, puedes intentar hacer uno que sea todo lo opuesto a lo que serías tú y entonces interpretar a todo eso que tú ya sabes que querías y de inmediato tomar la acción contraria a ver qué resulta. Y a partir de ahí ya vamos construyendo, ¿no? Personajes de otra manera. Yo creo que podemos ir terminando el primer bloque. Muarte, ¿alguna conclusión que quieras decir sobre lo que se ha conversado? A mí me funcionó pensar el rol como un videojuego infinito. ¿Qué quiero decir? En un videojuego tengo claro que hay botones para saltar, caminar, ir a la derecha, ir a la izquierda, tomar un objeto, y me funcionó pasar ese modelo a mis acciones dentro del rol, ¿no? Decir, vale, en este momento estoy caminando y me imaginaba apretando los botones del control. En este momento quiero tomar un objeto, quiero hacer una combinación de teclas para lanzar un hechizo. Y me funcionó también escuchar. Creo que es muy importante escuchar qué tienen que decir jugadores más expertos, jugadoras más expertas, qué tiene que decir quién está llevando la mesa, porque es verdad, al principio uno quiere hacer absolutamente todo, ¿no? Y en mi turno quiero tomar 15 acciones diferentes, que no se puede. No es técnicamente ni prácticamente posible tomar esas 15 acciones, pero si tienen suerte de tener jugadores, jugadoras, alguien que esté guiando la partida, que les indique, ¿no?, cómo desarrollar sus ideas, lo que les toca a ustedes es escuchar, porque también se da muy frecuente el caso de jugadores que empiezan a jugar rol y que no tienen ningún deseo de aprender, ¿no? Que simplemente han llegado a la mesa a jugar un papel, que no escuchan a sus compañeros, que por más que les des indicaciones, no entienden que hay un compendio de reglas, que de lo que se trata no es de frenarte, sino de establecer, ¿no?, un nivel común para que sea un juego justo. Entonces, es verdad lo que dice Neil, es muy agradable poder empezar con una interpretación de un personaje sin estar fijándote en las reglas, pero como jugador novato, lo que te toca es escuchar.
aprender que hay una forma de regular las acciones que quieres hacer y que no puedes estar por encima de las capacidades de de quien está compartiendo la mesa. Un buen lema para el juego, quizá un buen lema para la vida en general, es que sí se puede todo, pero no a la vez, ¿no? Digamos, paso a paso podemos ir desarrollando todas las ideas que se les ocurran y por supuesto, si vas recibiendo lo que te están diciendo los demás, es mucho más probable que tengamos un hilo conductor común para que podamos irlo sacando adelante. Neil, ¿alguna conclusión? Sí, bueno, como jugador, lo que te recomiendo es que antes de que empieces a jugar, hables con el máster, le expliques cuál es tu idea, o sea, lo que tú pretendes encontrar jugando rol. O sea, es evidente que nunca has jugado, que no entiendes bien el juego, pero sí comunicarle, oye, a mí me gustaría que mi personaje pues ocurra esto o se exprese de esta manera y entonces que el máster sepa más o menos qué puedes pretender como jugador nuevo para que no, no es que te la ponga fácil, sino que no ponga la aventura en el sentido contrario, ¿no? Yo me acuerdo que en mi primera aventura todos en la mesa eran elfos, todos en la mesa eran magos o magos guerreros. Y cuando yo llegué y me senté, me dijeron, no puede ser elfo porque ya todos son elfos. Y en cuanto empecé a jugar, todo lo que ocurrió es que todos mis compañeros, en su interpretación de ser elfos, me rechazaron por ser humano. Y yo lo que quería era jugar un guerrero guay. Y ya de entrada a la mesa me rechazó porque todos eran elfos, ¿sabes? Entonces, ¿qué fue realmente un error mío como novato o el máster lo hizo mal? ¿Qué ocurrió, no? Entonces, claro, aquí lo que ocurre es que mi idea no iba con la idea de la mesa y el máster, al no saber mi idea y dejar que la cosa iniciara así, pues no pudo casarlo. La aventura iba por su lado, yo no entendía, yo iba por el mío y todo esto acabó en desastre, ¿no? Por eso, como jugador, yo creo que si quieres jugar rol, lo primero que tienes que hacer es hablar un poco con el máster, expresarle tus dudas o lo que buscas o lo que pretendes o lo que te gustaría, ¿no? Y como máster, lo que dije antes, yo creo que el máster tiene más responsabilidad sobre un jugador nuevo que el mismo jugador, es no limitarlo y enseñarle poco a poco qué es lo que no puede hacer siempre, porque en el rol no hay nada que no puedas hacer, simplemente no lo puedes hacer siempre, y que se vaya destapando, ¿no? Y ahora, por último, y para cerrar esta opinión, es nunca olviden que es una mesa donde hay más personas, que el tiempo de todos está en juego, nunca mejor dicho, y que hay que respetarlo, ¿no? Entonces, ya seas un jugador nuevo o un jugador experto, intenta no abusar de tu tiempo y restar tiempo de juego de los demás, ya sea porque quieras desarrollar a profundidad una historia muy personal, que en realidad solo te incumbe a ti y a nadie más, o que, o vaya, que de plano quieres joder a tu mesa, ¿no? Eso, pues mejor no lo hagas. Esto no implica que no desarrolles cosas, implica que lo hagas equitativa que nos corresponde a todas las personas que estamos en la mesa, ¿no? Postdata Master, es tu responsabilidad definitivamente siempre. Como Dungeon Master, la mesa, el 90% de las cosas que ocurren en tu mesa son tu responsabilidad al inicio. Entonces, sé amable, sé gentil y trata bien a la gente nueva, porque pues de lo que se trata un poco es de que nos quedemos y sigamos desarrollando esta historia. Si alguien no es apropiado para la mesa en la que estás, siempre es mucho más fácil decirle a alguien, oye, creo que no te va bien esta mesa, antes de tener una mala experiencia colectiva. Por supuesto, nunca sin antes intentar empatar las necesidades, las diversiones, los deseos y los esfuerzos de todo mundo. Y yo creo que con eso cerramos este primer bloque. Vamos a ir a una pausa con una canción y regresamos a discutir sobre ya el tema de interpretar algún personaje en particular. Ahora volvemos.
Regresamos de la pausa. Recuerden que al final del episodio les dejamos todos los nombres y todos los links de descarga para la música que utilizamos aquí. Todo royalty free, todo de Creative Commons, como lo es el podcast. Pueden descargarlo y compartirlo gratuitamente sin ningún problema. Y entonces pasamos a nuestro segundo bloque en el que queremos hablar ya sobre el desarrollo de los personajes. Yo lo primero que quisiera decir es, si ya tenemos la hoja de personaje en la basura, por ahora dejémosla ahí. ¿Qué quieres jugar? ¿Quieres jugar un médico militar de una compañía de guerreros? ¿Quieres jugar un antiguo boxeador que pelea en los coliseos y añora su libertad? ¿Quieres jugar el príncipe de un reino que ha sido expulsado porque se le acusa de traición? Lo que sea que tú quieras jugar, tu trabajo es desarrollar esa idea. El trabajo de tu Dungeon Master es irte diciendo algunas cosas que te pueden ayudar a desarrollar esa idea. Una vez que esté concretada la idea, entonces sí es tu obligación leerte las reglas para comprender cómo funciona tu personaje y cómo puedes llevarlo al punto en el que estás pensando. Entonces, lo primero que te diría es, no te limites por las cosas que vienen en los libros. Cámbiales el nombre para que se adapten a lo que a ti te gusta. ¿Que tienes un bárbaro que hace rage? Pues si tú quieres que sea una heroína al estilo Sailor Moon y su rage es transformarse y entonces ya súper concentrada y súper poderosa, adelante. ¿Que quieres este peleador de coliseo que te comentaba? Pues en la ficha será un monje y tendrá una capacidad muy buena de pelea cuerpo a cuerpo, pero ahora no estamos concentrados en eso, ahora estamos concentrados en por qué está ahí, qué lo llevó a ese lugar, por qué decidiste que comenzara justo en ese punto y hasta dónde quieres ir. Para el desarrollo de mis personajes, creo que siempre me he salido de los mundos de Dungeons. Siempre he jugado aventuras que están en el universo de Dungeons and Dragons, pero me cuesta mucho trabajo estar dentro de esos mundos. He preferido recurrir un poco a la cultura popular o a la cultura literaria. Mis personajes suelen tener siempre un trasfondo de algún libro que leí. Eso para mí ha sido el camino más sencillo que he encontrado para darle un fondo a ese personaje que quiero jugar. Después reescribo la historia, la reinterpreto a lo que quiero hacer en esa partida, pero mi idea siempre surge a partir de un libro. Mi segundo personaje que ahora he retomado, Yotuella, por supuesto que tiene un trasfondo mágico, pero pensé, por ejemplo, el nombre a partir de Ulises, ¿no? De la escena de Ulises en la cueva del gigante que dice, del cíclope que dice, nadie me ha herido, ¿no? Nadie me ha matado, nadie, porque Ulises se cambia el nombre a nadie. Y me parecía una maravillosa idea el no tener un nombre asignado, así que pues mi personaje se llamó Yotuella, es una maga que va viajando por el mundo con un gran secreto, que ni siquiera ella sabe qué secreto es. El Dungeon Master le ha asignado un libro que tiene que investigar, y eso salió además a partir de mi deseo de jugar un elfo, una elfa, a partir de Tolkien, ¿no? Obviamente. Otro personaje salió a partir de Drácula. Quería jugar un vampiro, pero no podía jugar en sí un vampiro, así que hablé con el Dungeon y me dijo, vale, juega una clase modificada que sea un semi-vampiro y que además se dedique a cazar vampiros, ¿por qué no? ¿No? Entonces ahí está toda la cultura de vampiro. Después dije, vale, quiero jugar un personaje que sea la transfiguración de la princesa guerrera de un romance y que tenga también como esta idea del Orlando de Virginia Woolf. Vale, pues ahí está. Tienes un caballero que está haciéndose pasar por varón, aunque en realidad es una mujer de la corte. Quiero jugar ahora a un paladín, a una paladina, que está cansada de obedecer las reglas
sociales que le impone la realeza y que le impone su familia y que le impone la sociedad de la época, ¿vale? Pues entonces me he tomado el Amadís de Gaula y lo he convertido en Oriana, haciendo las aventuras por su parte, de Amadís, huyendo de ese matrimonio, huyendo de toda su familia y recorriendo el mundo. Entonces, mi forma de encontrar una historia para mis personajes que me hiciera sentir cómoda con lo que, con lo que soy, con lo que me gusta hacer, es encontrar una historia de algún libro que pueda adaptar en el juego. Y eso me ha caído bastante bien porque, en cierta forma, puesto que conozco el personaje del libro que he elegido, me ahorra un poco el tema de la interpretación, que es lo que me pone más nerviosa en una mesa. Al tener como esa guía, puedo entonces apoderarme de él y llevarlo a una aventura. Esa es la forma en la que me he sentido más cómoda. Volcar lo que sí sé en algo que me pone nerviosa. Toma la cultura popular, toma los personajes que ya conoces, toma aquello que te gusta y apropiatelo. No hagas, o sea, no significa que hagas solamente lo que eso haría, lo que ese personaje haría, sino apropiatelo, ponlo en una historia, ponlo con un objetivo particular, como nos dijo Muerte, ¿no? Mételo todo en la batidora y voilà, ahí está el personaje para tu aventura. Si sale bien, será súper divertido y súper épico. Si sale mal, también será súper divertido y súper épico porque que las cosas salgan mal a la hora de interpretar permite que se siga contando la historia. No lograr una acción, no lograr un objetivo, solo le da más opciones narrativas al grupo para empezar a tirar de otros hilos distintos. Neil, ¿cuál sería alguna idea que tuvieras sobre el desarrollo de personajes, la construcción y desarrollo de personajes, por supuesto, desde la parte interpretativa? Vale, son dos cuestiones distintas que van de la mano, pero hay que tocarlas por separado. Primero, la construcción. La idea de Moarte es la correcta y no solo es la correcta, sino es la mejor. Cuando creas un personaje, no te rompas la cabeza con los números, las habilidades, las clases, no, olvídate de eso, ya te he dicho. Tal como lo dijo también Moarte, es tarea del máster, que te ayude a adaptar tu idea y si no existe en el libro, que modifique algo y que te permita jugar lo que quieres. Eso te ahorra un montón de bagaje histórico a nivel personal de tu personaje, como a nivel interpretativo, tú ya sabes cómo contestaría ese personaje porque ya lo has visto en una película, en un libro, en una serie, en un cómic, lo que sea. Es la mejor manera de empezar, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando empecé a jugar, yo ya jugaba rol antes de jugar rol sin saber que estaba jugando rol, ¿no? Cuando jugaba con mis muñequitos cuando era niño y interpretaba que se peleaban entre ellos o que salvaban al mundo, yo ya estaba jugando rol en aquella época y me divertía mogollón. Y mis personajes favoritos pues eran He-Man, los Cuatro Fantásticos, Goku y Link de Zelda, ¿no? Entonces cuando a mí me dijeron que el rol existía, yo lo primero que dije es, yo quiero jugar a estos personajes, o sea, yo quiero ser ellos. Y por eso cuando caí en esta primer mesa de la que ya hablé, yo quería jugar a Link, quería jugar a un elfo caballero, un elfo valiente que usa espada y escudo y que era heroico y tiraba con cadenas y se levantaba y no sé qué, bueno. Y me dijeron que no. Dije, bueno, pues ya ánimo. Entonces haré un guerrero como sea. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está la otra. ¿Qué pasa si no te sientes cómodo o no quieres interpretar ningún otro personaje? Pues yo utilicé esta otra vía. Creé un personaje sin trasfondo, que había perdido la memoria. Entonces era un personaje absolutamente vacío, no tenía nada y por lo tanto no me ayudó a interpretar al principio, pero ese personaje, el primer personaje que creé, es mi personaje principal hoy en día. Se fue creando en base a cada aventura en la que ha jugado. Cada vez que lo juego en un nuevo mundo, pierde la memoria y entonces empieza desde cero a adquirir nuevos conocimientos, a adquirir nuevas personalidades y con el paso del tiempo recobra sus memorias, ¿no? Y digamos que amolda todos esos conocimientos a una nueva personalidad. Pero me ha pasado muchas veces que llegan jugadores a la mesa y no saben qué jugar. Y yo les doy esta primera opción. Dime un personaje que te guste del LOL, del WoW, de una serie animada, de un cómic, de una película, el que sea. ¿Cuál te gusta? Me dicen, no, es que no me gusta ninguno. Entonces le doy la segunda opción. Vale, pues crea un personaje que ha perdido la memoria. Crea un personaje que no recuerda nada y empieza a jugar.
¿no? Y como no recuerda nada, yo te doy una clase inicial. Y le doy siempre una clase inicial de las fáciles. Ya sabes, el guerrero, el explorador o el bárbaro. Punto. Y a partir de allí empiezan a tirar, ¿no? Entonces, yo creo que estas 2 son las 2 mejores vías para empezar a jugar bien y rápido. Puede que hayan otras más complicadas que probablemente no valgan tanto la pena, pero si vas a crear un personaje, utiliza cualquiera de estos 2 métodos. Para empezar, obviamente, a niveles más avanzados, tú ya diseñas tu propio personaje con su propio trasfondo y hasta creas los NPCs que están alrededor suyo, y si consigues que el máster te lo adapte, te montas tu mundo, como jugador en el mundo del máster. Súper divertido. Pero una vez ya creado tu personaje, ya sea por el primero, el segundo o el tercero o el método que te quieras inventar, al momento de interpretarlo, ¿vale? Tú como jugador tienes que interpretarlo lo mejor que pueda. Voy a dejarlo ahí. La tarea es del máster. El máster tiene que saber dividir entre un jugador nuevo, un jugador intermedio o un jugador experto. A un jugador nuevo, como ya dije, el máster tiene que ponérselas todas las que pueda para que avance las primeras 2, 3 aventuras. Y una vez el jugador ya ha aprendido las mecánicas básicas, le vas exigiendo un poquito más de interpretación. Ya has hablado en primera persona, pero te ha salido y entonces esto que has dicho fuera se considera que no lo has dicho porque tienes que estar en primera persona porque tu personaje estaba hablando con esta persona. O se te ha olvidado anotarte ese objeto en tu hoja, pues no lo traes, se te ha caído. Así es la vida, ¿no? Y ir implementando un poco las mecánicas de juego para que el jugador nuevo vaya aprendiendo. Ahora, si eres un jugador intermedio, lo primero que tienes que perfeccionar es no abusar del tiempo de los demás, ¿no? Olvídate de si tus acciones son las correctas, porque en hay que dividir, como ya siempre digo, las acciones en mecánicas y las interpretativas. Las acciones mecánicas solo te las vas a aprender leyéndote el libro, porque una cosa es cómo las haga el compañero que tienes al lado, y otra cosa es como dice el libro, y si tú las haces como dice el libro, estarán bien, ¿no? Mientras que los compañeros igual y se están equivocando. Entonces, en el aspecto mecánico, lo único que queda es, pues leerte el libro, estudiártelo un poquito, mejorar tu personaje a nivel técnico. Pero en el aspecto interpretativo, lo primero que tienes que aprender es no abusar del tiempo de los demás, tomar las acciones correctas en función de la party. Yo sé que muchas veces hay jugadores que crean personajes controvertidos, ¿no? Con trasfondos complicados y que suelen causarle problemas a sus compañeros. Eso está muy bien y es súper divertido si estás en una mesa bien compenetrada y con jugadores expertos, que les tires lo que les tires, van a lograr levantarla. Entonces, meterles drama a su historia es un plus, pero con jugadores nuevos o intermedio, este tipo de situaciones no es un plus, al contrario, resta diversión, porque si tu pícaro le roba las monedas al guerrero y el guerrero ya no tiene oro, se cabrea y entonces no defenderá en la próxima batalla y se morirá el mago. Todo por culpa de una tontería por decir, es que como mi personaje es ladrón y vio el oro, se lo quiso robar. Como dije, eso es válido, pero yo creo que es más para partidas avanzadas, en las que los jugadores ya saben de qué va, ya saben qué puede ocurrir y ya saben cómo reaccionar a ello. Pero con jugadores nuevos, con jugadores intermedios que todavía no pueden llevar este tipo de situaciones bien, es mejor abstenerse, irlas liberando poco a poco, ¿no? Que no sea un mismo player que les robe a sus compañeros, que sea un NPC que recogieron por el camino y no se lo esperaban, ¿vale? Han aprendido. Puede ocurrir, ¿no? Entonces vas implementando poco a poco. Pero este tipo de implementaciones son en positivo, mientras que si se la hacen entre ellos, definitivamente serán implementaciones en negativo, ¿no? Entonces, cosas que tienes que aprender como jugador intermedio. Y por último, como jugador experto, yo creo que cuando llegas a un nivel de jugador experto, el juego en sí deja de ser importante. Lo verdaderamente importante es la historia. Ya no estás ahí para tirar dados y matar bichos. Estás ahí para crear una historia y las historias tienen elementos como el drama, el éxito, la riqueza, la pobreza. Entonces, más que decir quiero que mi personaje se vuelva súper poderoso y consiga... No, se trata de crear una historia concisa, digna de ser contada, ¿no? Este deseo por crear algo especial te lleva por caminos que, bueno, solo los que han jugado mucho rol podrían describir, ¿no? Pues, bien, pues entonces parece que la técnica es más o menos la misma, ¿no? Piensa en un personaje de la cultura popular, apropiátelo, juégalo. Si no tienes idea de qué quieres jugar,
Pídele ayuda al máster, máster ayúdale a tus players. Una técnica es la que dice Neil, un personaje sin memoria y vemos cómo se va armando. Otra es, si conoces a tus jugadores, piensa en algo lindo que les interesaría jugar y ármales algo rápido, conversa si con eso están más o menos de acuerdo y para adelante, ¿no? En términos de jugadores principiantes, desarrollen su idea lo más que puedan con la mayor cantidad de detalles posibles para ustedes, digamos. Si mi personaje se ve físicamente, sí, si tiene estos deseos, si es brillante, si es furioso, si tiene una personalidad triste, si, no, digamos, como lo vayan pensando. Si ese 8 en destreza que tiene es porque se hirió de pequeño y ahora no le funciona bien el tobillo, si es porque no le gusta comer, si ese 18 en fuerza lo tiene porque fue un jornalero toda la vida y ahora pues trabaja y es súper fuerte y de pronto el destino le trajo una aventura. Entonces desarrollen la idea para ustedes. En la mesa, no olviden que el tiempo que tenemos pues tendría que ser más o menos equitativo. Me gustaría que pasáramos un poco entonces a cómo desarrollar un personaje grupalmente. Las primeras pistas ya las dio Neil, me siento en la mesa y todo esto que ya pensé, digamos, los demás no necesitan leer mi libro entero de cómo me imagina el personaje, lo pueden ir descubriendo poco a poco. Entonces yo hago algunas acciones para que con una tonalidad particular que yo le quiera dar, los demás vayan descubriendo algunos rasgos de mi personaje, ¿no? No es que llegue yo con mi diario y se los dé a todo el mundo para que lo lea o se los cuente, sino que también el descubrimiento es parte del juego, no solo del mundo, sino el descubrimiento de los demás. ¿Cómo hacer cómo narrar esta gran historia en colectivo? Pues yo creo que las artes interpretativas ya nos lo dicen un poco. Si estamos construyendo una historia, ciñámonos a ello. Pocas veces se ve una película, una serie, un libro, un cómic, donde todo el mundo hable a la vez. Tomen sus turnos. Cada quien hable cuando le corresponde. El director, en este caso del juego, en otros de la escena, le asigna un tiempo determinado. Como esto se trata de divertirse y no de generar ganancias, ni de hacer un espectáculo, ni nada, entonces procuren que los tiempos sean equitativos. No interrumpas al otro, no lo molestes, no. Digamos, como dijo Neil, es muy satisfactorio tener un enemigo en común y vencerlo. Y es muy frustrante al principio generar disrupción en el grupo, volverte un enemigo de los demás, antagonizarte con los otros, porque como no dominamos todos la diferencia entre la parte del juego y la parte que me afecta personalmente, como dijo Muarte, porque es una cosa de inteligencia emocional, este antagonismo entre personajes puede a veces generar un antagonismo entre personas. Y eso es lo que no queremos. Entonces, para evitarlo al inicio, tengamos enemigos en común y trabajemos en equipo para ir por esas cosas en común o por objetivos en común. Conforme vayamos avanzando, entonces sí, el drama se complejiza, tenemos puntos de vista distintos, los enfrentamos, los defendemos, para cuando llegamos a ese punto de experto que dice Neil, donde las tiradas y los tableros son un extraordinario pretexto para narrar historias súper complejas y súper profundas. Entonces, esa sería como mi visión al respecto y es lo que intento cuando dirijo una mesa y es lo que invito a los Dungeon Masters porque de nuevo creo que es su responsabilidad enseñarle a los jugadores que van empezando. Arte, ¿cómo desarrollar un personaje en colectivo desde tu perspectiva? Una de las cosas más importantes es la comunicación, tanto con la mesa como con el Dungeon Master. Lo digo por mis primeras experiencias y lo digo por lo que he visto con jugadores, jugadoras nuevas, que es intentar ocultar información. Quieres crear una historia, pero hay como un cierto impulso a que sea un personaje misterioso o un personaje que no quiere revelar por completo sus secretos, su ser en el mundo, sus motivaciones, y entonces se crean dinámicas muy extrañas dentro de la mesa porque estás intentando construir una historia, pero es una historia que solo tú sabes, que no has compartido con tu Dungeon Master, que no has compartido con el resto de los jugadores, y entonces en vez de participar en la que será la historia principal, que es la historia en la que participan todos los jugadores, todas las jugadoras, intentas introducir tu propia historia.
y pierdes de vista que no es el desarrollo de tu personaje lo único que está en juego, ¿no? Es el desarrollo de toda una campaña, de toda una aventura, es el desarrollo de otros personajes, y entonces salen dinámicas muy extrañas en las que haces acciones que no tenían nada que ver con el desarrollo de lo que se está contando, dinámicas que resultan un tanto egoístas, ¿no? Decir como, vale, y ahora agarro mis cosas y me voy a buscar a los elfos que estaba buscando desde un principio. Ahora que están todos dormidos, me robo el oro y compro caballos y me voy en mi propia aventura y separas al grupo, ¿no? Entonces, es difícil contar varias historias cuando no estás en comunicación con el resto de las personas involucradas. Entonces, creo que lo principal es no tengas miedo a comunicarte con los demás, a decir, quiero hacer este personaje, quiero expandir su historia y veamos cómo resulta en este mundo, en esta aventura, sin interferir con la gran historia que se está contando, ¿no? Porque finalmente, pues el rol es un juego colaborativo, no se puede de otra forma. Hay pocas historias que podrían desarrollarse con un solo jugador, con una sola jugadora, y que saldrían bien. Si estás en una partida, si estás comprometido, comprometida a participar en esa campaña, vale, ¿no? Participa en esa campaña. Pon tu personaje al servicio de esa gran historia. Está bien que quieras tener el desarrollo de tu personalidad, el desarrollo de tu historia, pero participa, ¿no? No pierdas de vista que hay todo un grupo a tu alrededor. Tu personaje puede crecer enormemente a lo largo de esa aventura, ¿no? Si has decidido que estás huyendo, vale, ¿no? Rolea como si estuvieras huyendo y ve qué ventajas puedes sacar de estar en grupo, ¿no? Pasar desapercibida, quizá, si más adelante vas a decidir separarte del grupo, velo hablando con tu Dungeon Master, ¿no? Ve viendo cuáles son las posibilidades. Si has decidido que tu historia se trata sobre venganza, bien, ¿no? Quizá tu Dungeon Master te permita tener algún grupo de NPC que coincida con esas personas que estás buscando para cobrar venganza y que no necesites forzarlo, ¿no? Que vaya construyendo, que vaya formando parte de esa historia que se está contando. Si has decidido que tu historia personal se trata de aprender magia, quieres volcar tu tiempo en buscar hechizos, en crear objetos mágicos, está muy bien. Solo intenta que sea armónico con lo que se está contando, ¿no? Si te vas a detener 4 días en crear un objeto mágico, háblalo con tu partida, porque a lo mejor no tienes 4 días para hacer una pausa en lo que buscas una forja. A lo mejor estás en medio de una aventura que requiere moverte rápidamente de un pueblo a otro y no pueden esperarte. Toma en cuenta que estás finalmente en un grupo mayor, ¿no? No es solamente tu personaje el que está jugando esta historia, aunque tú seas tu propio protagonista. Yo dividiría un poco esta noción en algo que ha dicho Marta. Déjame decir lo mismo que has dicho en 2 puntos. Uno, tu historia principal es tuya, tú eres el protagonista y el Dungeon Master, paréntesis, háganlo Dungeon Masters, cierro el paréntesis, te va a dar oportunidad de ir desarrollando esa faceta de tu personaje, de tu historia particular, conforme vayan avanzando. Pero este momento, el plot principal, la línea de aventura que estamos siguiendo, es nuestra historia, la historia de toda la mesa, y esa es la historia relevante, porque para historias individuales, para eso tenemos los libros, para eso tenemos los cómics, y entonces vamos haciendo historias sobre cosas que deseamos en particular. Esto es para sentarse en grupo y contarnos cosas juntos. Entonces, la historia colectiva, la historia grupal, será el plot principal
mientras que nuestras historias individuales y particulares irán desenvolviéndose. Si al principio inició la campaña en una ciudad, pero tu personaje es un druida que anda perdido ahí, pero tiene alguna cosa que desarrollar en el bosque, no te preocupes, llegará el momento. Dungeon Master en algún momento te dará oportunidad de desarrollar esa faceta cuando anden en esa situación. Si ahora quieres forjar el arma más poderosa del mundo, pero andan corriendo porque tienen que llegar a un lugar mañana, no te preocupes, en algún momento la partida estará de acuerdo en tomarse un par de meses de descanso en el que cada quien podrá hacer un montón de cosas variadas para aprovechar ese tiempo muerto. Piénsalo de esas dos maneras. No hay un protagonista, somos 4, 5, 3 los que juguemos, somos todos protagonistas de la misma historia, del mismo plot principal. Neil, ¿tú qué tendrías que decir sobre el juego colectivo? Creo todo lo que ha dicho Muarte, una vez más, es certero. Me gusta mucho su visión. Es una visión brillante y que roza o ya supera la intermedia de cómo debe ser el juego colectivo. Por lo tanto, no voy a meterme más en esos aspectos porque todos son correctos, ¿no? Todas esas reglas deben aplicarse en todos los niveles de juego. Pero, ¿qué pasa cuando estás en un nivel experto de rol? Yo he llegado a tener sesiones enteras de 4 horas sin tener un solo turno, porque estoy tan metido en las acciones de un compañero que se toma 4 horas de juego desarrollando una escena extremadamente dramática y que tienes a los otros 3 jugadores a mi lado con la boca abierta disfrutando de la escena, porque para nosotros ya no es tan importante tirar dados o ir a matar al malo. La historia que estamos creando es súper valiosa. Por lo tanto, hay reglas para cada uno de los niveles de rol, dependiendo de lo que esté buscando la mesa, qué tan compenetrados sean los compañeros, ¿no? Si eres un jugador nuevo y lo que quieres es obviamente experimentar, tirar dados, sentir, ir a matar dragones, pues todo lo que ha dicho Muarte es completamente acertado. Esas reglas serán fórmula de éxito para que la aventura se disfrute al 100%. Si eres un jugador intermedio, tal vez empieces a desear sacrificar un poco más de tu tiempo por ver cómo se desarrollan tramas de la historia general que te superan a ti mismo y que cuando te toquen a ti verás cómo tus compañeros sacrifican también tiempo, ¿no? Yo he llegado a estar, por ejemplo, una sesión en la que un camarada fue tentado por las fuerzas oscuras al grado de llegar a sacrificar a su propia esposa, o sea, la esposa del personaje, para obtener el poder oscuro. Fue una escena brutal, súper recordada en esta mesa de juego y que tomó horas, en la que el único jugador era él y el máster, viendo cómo su personaje se hundía a cada paso más en la oscuridad. Pero no era la simple escena de quieres poder, dame la mano y te vuelves malo. No, se coció lentamente desde cómo se presentó la oscuridad, cómo lo tentó, cómo lo hizo caer y cómo lo hizo llevar a cabo el sacrificio. La escena de la muerte fue extremadamente dramática y eso es delicioso. Sentir eso en el rol fue exquisito y no tuve ni siquiera que abrir la boca. Entonces, depende qué es lo que estés jugando, depende con quién estás jugando, depende qué nivel tienes en el rol, las reglas que debes seguir al respecto, ¿no? Porque si tú estás en una mesa de estas de nivel experto, por ejemplo, y ves que hay una mega escena en juego y por tus ansias de querer jugar interrumpes, te puedes cargar la magia. No solo te cargas la magia, ¿no? Te puedes cargar a toda la partida entera. Yo he visto mesas que terminan completamente separadas por la disrupción que a veces se genera sin querer o voluntariamente y terminamos perdiendo todos porque estas personas no encontraron la visión que buscaban, que les podía traer un montón de diversión y de buenos ratos, y perdemos nosotros porque perdemos potenciales colegas con los que pasar buen rato, ¿no? Entonces, intenten sobre todo eso, buscar la armonía de su mesa. Este es el mecanismo que hemos encontrado nosotros, que se nos facilita más. Yo cerraría con alguna ronda de conclusión, nada más, Muarte, algo que te quede por decir. Busca mesas, busca unirte a mesas en las que te sientas en confianza de interpretar. Si de pronto sientes que te presionan, si sientes que se enojan contigo porque eres un jugador, una jugadora nueva y te tomas tiempo para revisar qué vas a hacer, a lo mejor allí no es, ¿no? Siéntete en confianza de decir, vale, esta no es mi mesa, muchas gracias, y sigue buscando.
creo que todo comienza con sentirte cómoda, porque pues este es un juego de interpretación. Es difícil que juegues sin interpretar, se puede, pero va a ser raro, ¿no? Que no estés participando en el juego grupal. Y dos, comunícate de nuevo con las personas con las que estás jugando, con la persona que está llevando la narración del juego, y asegúrate de que todos están en la misma sintonía, ¿no? Lo que dice Neil es verdad. Quizá más adelante, cuando comiences a volverte experto en el juego, quieras dedicar más tiempo a la interpretación, más tiempo a desarrollar un personaje, pero necesitas pues estar en una mesa que quiera hacer eso, ¿no? Que esté de acuerdo en ceder 4 horas de tiempo a un solo jugador, a una sola jugadora. Como en todo, pues esto se trata de divertirte, se trata de estar cómodo y se trata de acordar, ¿no? De hacer acuerdos colectivos. Y finalmente, pues establece tus límites, ¿no? Creo que es lo más importante, saber hasta dónde estás de acuerdo en llevar esa interpretación, ¿no? No se trata tampoco de que estés incómodo o incómoda en una mesa teniendo que interpretar a ese personaje. Si se te dificulta, también se vale decir, ¿saben qué? Lo mío no es la interpretación y voy a hablar siempre en tercera persona, o lo mío no es la interpretación y lo que quiero es escuchar a las demás personas, y cuando llegue mi turno me dedico a tirar dados. Está bien, siempre y cuando estés en una mesa que te haga sentir cómodo, que entienda esas primeras dificultades de integrarte, que te vaya guiando y que no esté en tu contra. Es un gran consejo. Busca tu mesa. No tenemos la misma experiencia en las mismas mesas y cuando la encuentres, pues piénsela bien, diviértanse mucho porque sí que puede llegar para algunas personas, no siempre, pero para algunas personas puede resultar complejo. Neil, ¿alguna conclusión? Yo creo que un tip súper importante para todos los jugadores es aprender a evaluar correctamente las escenas. Hay escenas que son muy importantes, escenas que son menos importantes y escenas que no son importantes. Y aquí el problema está en que muchos jugadores, principalmente los nuevos, invierten demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, demasiados recursos en escenas que no son importantes. Intenten no hacer eso, ¿no? Por ejemplo, si van a hacer una escena en la que vas a ir a comprar una poción, haz la escena de ir a comprar una poción. Pero hay gente que empieza a sacarse cuestiones de la manga que sí, que son muy válidas en rol, ¿vale? Pero como dije, hay que respetar el tiempo de los demás. Y de una escena de ir a comprar una poción se pueden tirar 1 hora entre hablar con el tendero, averiguar si la poción es buena, que no le hayan robado el dinero, si él puede robarle la poción, ¿no? O si puede sacarle más información de la que debería, si habiendo que el NPC que posee la información es otro. O sea, hay que evaluar correctamente las escenas e invertir la mayor cantidad de tiempo en las escenas que son importantes y menos tiempo en las que no lo son. Y entonces el juego será más fluido, avanzará más y será más divertido. Diría, como para cerrar, que en realidad no es complicado. Todo esto se puede condensar un poco en sea amable y espera lo mismo de las demás personas. Y si no quieren ser amables, si quieren algo más disruptivo y algo más cara dura y como potenciar algunas características como más rudas, encuentran la mesa que quiera hacer eso. Se trata de encontrar la armonía que te vaya bien a ti y con tu grupo. Esto de lo que hablaron, ¿no? De los personajes que tienen una agenda propia por encima de la agenda colectiva. Si en algún momento ves que tu personaje está en esa línea, pregúntatelo, ¿qué está pasando? ¿Este personaje no va con lo que está haciendo los personajes? Retíralo, retira ese personaje, que se vaya a buscar a los elfos que está planeando buscar o que se vaya a la aventura debajo de la tierra mientras los otros jugadores persiguen a los gigantes.
pero retira el personaje e involucra a esta aventura, a este plot general, personaje que sí esté interesado en esa línea general. Pero también se puede dar el caso en el que quien no está a gusto con la mesa eres tú, no el personaje. Y en ese caso también se vale decir, oigan, pues muchas gracias por el tiempo, yo me voy. No sigo esta agenda, este estilo de juego no es el mío. Y siempre es mucho mejor una despedida a tiempo o de personaje o de jugador que una mala experiencia grupal. Entonces, con un poco de confianza, la cosa sale bien. Y Dungeon Master, pues recuerda que esto es tu responsabilidad. Facilítale las cosas a los jugadores nuevos, ayúdales a contar su historia, ayúdales a contar la historia general, dales oportunidad a que desarrollen un poco todas esas ideas que tienen, apréndete las reglas, adáptalas a tu mesa y pásensela bien. Y si tienes jugadores expertos, difícultale las cosas, ellos probablemente quieran un reto, no los antagonices, no quiero decir que te vuelvas su enemigo, pero seguramente querrán los jugadores intermedios y los jugadores avanzados quieren un reto intelectual, emotivo, quieren encontrar una dificultad que puedan resolver aunque les cueste trabajo. Entonces, adáptate a ellos, adapta la mesa y se la van a pasar muy bien. Y yo les agradezco mucho que esta ha sido una sesión súper interesante. Yo me quedo con un montón de cosas por decir, sé que ustedes también. Mándenos sus dudas, mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios, cómo viven ustedes la experiencia de la interpretación del rol. Próximamente sí, también tenemos que hablar sobre algunos tips para iniciar a ser Dungeon Master, ¿no? Por si quieres empezar a juntar tu mesa y eso. Muchas gracias, Muerte. Como siempre, un placer. Espero esa sesión de Dungeon Master, porque ahí tengo más dudas que opiniones. Muchas gracias, Nick. No, gracias a ustedes. Ha sido una sesión muy interesante. A los escuchas, si tienen alguna pregunta, opinión, me gustaría que la compartieran y tengan por seguro que se las contestaremos, ya sea por el mismo medio o en uno de los siguientes podcasts. Ese tipo de cuestiones siempre son interesantes de debatir. Un saludo a todos. Vamos a dejar aquí los links de la descripción del programa y para que puedan comunicarse con nosotros y vamos hablando con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Instrucciones para matar a un dragón es una producción de Editorial Piedra Besoar. Si te gusta nuestro podcast, compártelo. Puedes escucharlo en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor FM o en cualquier otro lugar donde escuches tus programas. Recuerda que tanto nuestros juegos como las aventuras que diseñamos, así como nuestro programa, es gratuito y de libre acceso, siempre bajo la licencia de Creative Commons y puedes descargarlo todo desde www.piedrabesoar.com. Si te gusta lo que hacemos y deseas apoyarnos para que sigamos produciendo contenido, puedes invitarnos un café en la plataforma coffee.com/besoar. Te dejamos el link aquí en la descripción. Cada aporte tuyo cuenta muchísimo para nosotros y nos permite continuar con este desarrollo. Muchas gracias y hasta la próxima.